Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este es un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Ebenecer, Oregón. Hoy me encuentro en Corros. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Ebenecer, Oregón. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio Ebenecer, Oregón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted sabe que las cosas cada día cambian y realmente nosotros no sabemos lo que puede suceder en algún momento, así como van las cosas. Y quizás en un futuro, ¿verdad? Si así nos tocará enfrentar cosas y perseverar a la vez, lo tengamos que hacer desde los hogares, enseñando a través de los discipulados. Eso creo que es lo que Dios va a ayudarnos a entender y a madurar, ¿verdad? Por si así sucediera, tenemos nosotros ya la cultura de los discipulados. Bueno, sé que algunos hermanos están compungidos, ¿verdad? Por lo que se declaró este día con respecto al programa DACA. Sí ha causado bastante tristeza en los jóvenes, los hijos de nuestros hermanos, algunos familiares nuestros que estaban amparados por ello, pero creo, hermano, de que Dios para su pueblo siempre tiene un plan diferente y tenemos que confiar. Estamos orando, son mucha gente que está orando y nosotros seguimos orando para ver que Dios se va a tornar a favor de nuestros jóvenes. Recuerde que todavía faltan 6 meses donde se puede definir, ¿verdad? Qué bien sería si de plano este dolor como de parto es para dar a luz la amnistía, ¿verdad? Para toda nuestra juventud, eso sería lo mejor. Entonces sigamos orando para que Dios haga la obra y que la fe de los jóvenes no mengue, sino que al contrario les ayude a ellos a perseverar y a creer que el Señor va a abrir esa puerta que necesitan. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a entrar de lleno al tema. Queremos dejar un tiempo para preguntas. Es increíble ver cómo Dios nos ha venido dirigiendo para poder desarrollar este tema con la amplitud que lo hemos hecho hasta hoy. Esta es nuestra tercera parte del tema que he titulado El protocolo divino de las bodas del Cordero, el protocolo divino de las bodas del Cordero, tercera parte. Y aunque quiero confesar que este tema a mí el Señor me lo había dado quizás hace 8 años, quizás más, y no me dejarán mentir los hermanos de la escuela de obreros, ¿verdad? Que lo tocamos, pero nunca lo ampliamos como lo estamos haciendo hoy. Quizás nunca terminé los 14 pasos, solo la introducción, o si los di, solo puse los subtítulos, pero nunca lo desarrollamos. Pero hoy en este tiempo, cercano a la venida del Señor, pues Él ha querido que nosotros, o por lo menos su servidor, para que después yo lo exponga, entienda un poquito más de esto y que podamos todos juntos madurar este tema, porque pues la iglesia, usted como hijo e hija de Dios, son la persona más importante después de Cristo dentro de esta enseñanza. Porque con Jesús no hay problema, Él conoce exactamente el protocolo y estamos usando bases bíblicas de cómo el Señor, ¿verdad? Deja ver esas fases durante su ministerio y las enseñanzas parabólicas que Él dio también. Pero la iglesia en sí está carente de conocimiento respecto a esto. Así es que oramos para entrarle de lleno. Padre, en el nombre de Jesús, por favor ayúdanos, te pido me ayudes a mí para poder exponer
Señor, esta enseñanza. Ayuda a tus hijos para que ellos puedan recibirla, procesarla, digerirla y retener, Señor, para que esto se convierta en ellos en una como columna vertebral y que les ayude a mantenerse en equilibrio, especialmente en estos días. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, usted sabe que hablamos también de que lo trágico sería para la iglesia estar como la prometida a las bodas y no saber lo que se requiere para las bodas. Eso es lo que yo he venido enfatizando, no solamente durante los discipulados, sino también en los anuncios que hemos hecho, ¿verdad? De lo terrible que sería, pues eso, que la iglesia es después del Señor, es la personalidad más importante de este evento, y que no sepa cómo van a ser las bodas sería trágico. Le recuerdo también que en la primera parte hablamos del diseño de las bodas y expliqué que bodas es en plural porque consta de tres facetas que dentro de la palabra hebrea se identifica. La primera es Kiddushin, la segunda Nisuin y la tercera es Heder. Esto está exactamente en todo el proceso de la redención, regeneración. Es decir, que la primera faceta, la que se atribuye a Kiddushin, es cuando el Señor en la cruz derramó su sangre preciosa y se entró al pacto. Kiddushin es donde el novio con el padre de la novia firman el contrato. Eso se llama ketubá, el contrato. Luego dijimos que la segunda Nisuin es cuando se pone tanto el novio y la novia delante del ministro bajo el dosel, que es, ¿verdad?, algo que arreglan y figura eso, un dosel, un arco, y ahí se celebra la boda ya donde se dan los votos y todo el ritual que contiene la boda. Luego la última es Heder. Esa Nisuin es lo que va a pasar cuando la iglesia sube y llega al bimá de Cristo. Es la segunda faceta. Y la tercera es Heder, es cuando ya entran a la recámara. Fíjense que es bien interesante porque yo estaba leyendo incluso en esa faceta que cuando la novia, en la cultura hebrea, la novia entra con el novio a la recámara, dice que quien se queda a las puertas son los amigos del novio. Y entonces, en el sentido de la palabra y en la pureza que estamos hablando y en la mentalidad espiritual, dice de que ellos están ahí porque ellos quieren ser testigos de que la novia entró virgen con el novio. Y entonces los primeros que miran la sábana ensangrentada son los amigos del novio. Y entonces ellos oyen la celebración del novio, cuando está en la recámara, en la intimidad, oyen el grito del novio, la alegría del novio, de que se consumó el matrimonio. Y los novios lo celebran también, que son figura de los ministros, los amigos, que son figura de los ministros. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque esto le da un valor bien interesante a la enseñanza del apóstol Pablo, el énfasis que él tenía de presentar a una virgen pura, sin mancha ni arruga, dice a una virgen pura. Ese es el énfasis de la doctrina apostólica que Pablo enseñó. Y eso es parte también de la importancia que se le da dentro de esa cultura y que está en la Biblia al sentido de la virginidad, ¿verdad?, de la pureza. Entonces eso, sin lugar a duda, pues se va a dar también en la faceta de la iglesia con Cristo, cuando ya entre a la recámara nupcial con el Señor, que sería la tercera faceta, y ahí se consuma lo que son las bodas del Cordero. Ahora, lo que vamos a ver a partir de hoy, en parte, es seguir con los 14 pasos, que ya dimos 5, nos quedan 9, ¿verdad?, para completarlo. Voy a tratar de finalizar hoy, pero también me quiero enfocar un poco en explicar acerca de la vestidura de la esposa y de la vestidura de los invitados, que son también otros componentes dentro de lo que es la fotografía de las bodas del Cordero.
Ahora, quiero poner esta base bíblica, Apocalipsis 19:9, dice así, con esta vamos a iniciar, y mire usted, con esta estoy marcando la diferencia entre la esposa y los invitados. Recuerde que ese es el pasaje que usamos la semana pasada. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al Señor, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ok, eso lo dijimos, lo leímos la vez pasada. A renglón seguido sigue el versículo 9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces note de que el versículo 8 describe las condiciones de la que se va a casar, cómo tiene que estar, cómo se preparó, qué significa el vestido de lino fino. Pero ahora pasamos a este versículo donde finaliza diciendo, estas son palabras verdaderas de Dios, lo que quiere decir que es requisito también, pero ya ahora ya no para la novia, sino para los invitados. Si a los invitados se les pide requisito para ser parte de la cena de las bodas del Cordero, de la cena de las bodas del Cordero, cuánto más no es requerido que también la que es o será la esposa cumpla con requisitos que son propios de la iglesia. ¿Me di a entender? Entonces, ahora, quiero explicarle que vamos a platicar de eso, de los invitados. Usted recuerda alguna de las preguntas que se hicieron la semana anterior, y una de ellas era bien tremenda porque se apuntó hacia quién eran los invitados. Entonces, quiero enseñarle lo que la posición teológica enseña. Quiero enseñarle algunos principios teológicos con respecto a cómo se enseñaba acerca de los invitados. Entonces, en primer lugar, vamos a ver bases bíblicas y grupos de invitados basados, hermano, en las parábolas y en los tiempos que se mandó a buscar gente para que participara en la cena de las bodas. Por ejemplo, los invitados originales debemos de saber que fue Israel. Israel es los primeros invitados originales. Base bíblica que quiero utilizar es Hechos capítulo 3:25, que permite ver la prioridad en Israel como invitados. ¿Por qué digo así? Porque Israel, como he venido diciendo, se le fue dada carta de divorcio. El padre le dio carta de divorcio. Quiere decir de que estaba desposada con Dios. Israel, desposorio. Desposada es una palabra que viene de desposorio, y desposorio significa estar casada, pero en la faceta de solo firmar el contrato, como quien dice, por lo civil. Entonces, Israel tiene su plan con Dios. Dios tiene un plan con Israel. Israel sigue siendo la esposa de Dios. ¿Ok? Pero mire entonces el versículo 25 de Hechos 3 dice, vosotros sois los hijos de los profetas, están hablándole con relación a Israel, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Entonces aquí la palabra en el versículo 26, a vosotros primeramente, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Juan capítulo 1. Entonces ahora Israel, especialmente aquellos que son, que tenían revelación del Mesías, ¿verdad? Aquellos hombres de la fe del antiguo pacto, que son considerados mesiánicos de verdad, ¿verdad? Abraham, Moisés, Isaías, Daniel, todos aquellos profetas, profetas mayores y menores, que tuvieron revelación de la venida del Mesías, ellos son mesiánicos, ellos son invitados.
En primer lugar, eran los primeros invitados. Luego, la parábola dice que aquellos primeros que invitaron no quisieron venir a la boda. ¿Se acuerda? Que entonces el rey se enojó y mandó a buscar a otros. Entonces, de ahí se busca otro grupo de invitados. Y estos son los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos de la ciudad. Los marginados dentro del pueblo de Israel. Aquí es otro grupo, no tanto, hermano, personalidades que nosotros podemos reconocer por nombre, como lo hablamos, ¿verdad? Y que esas personalidades formaron parte o le dieron realce a algunas etapas de la historia de Israel. Por ejemplo, Sansón le dio realce al tiempo de los jueces. Elías le dio realce al tiempo de la apostasía de Israel. Moisés le dio realce en el tiempo de la esclavitud a la liberación y al establecimiento de las leyes que recibió en el Sinaí. Y entonces así podemos ir viendo Gedeón también en los tiempos que había una batalla constante con los madianitas, ¿verdad? Y otros grupos paganos, otros pueblos paganos. Entonces personalidades que le dan realce a ciertos tiempos. Pero hay otros que no son considerados, hermano, tan importantes, pero que sí son israelitas. Y a mí me llama la atención esto que le estoy diciendo, porque yo estoy seguro que cuando usted, no sé si usted me hace el favor de buscar Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante. Y entonces me va a ayudar recordándome y recordándole a los hermanos que cuando hemos descrito de este pasaje, lo referimos a cierto grupo de personas y me recuerda a quiénes. ¿Me ayuda? ¿Quién tiene Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante hasta el 8? A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Ok, verso. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Vale. Seamos sinceros, el versículo 8, ¿a quién se lo atribuimos? Nosotros. ¿Usted ha oído prédicas? ¿A quién fue a buscar? Como segundo grupo. ¿Pero quiénes son? ¿A quién se los atribuimos? Perdón, participe. ¿Quién dijo gentiles? Nuestro hermano Noel dice gentiles. Todo el tiempo hemos dicho así, gentiles. Que como Israel rechazó, entonces después hay que ir a los gentiles. Pero fíjese que el Señor Jesús todavía como que hizo un rebusco. Aquí dice en el verso 8, por camino de los gentiles no vayáis. Le dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dentro de la casa de Israel, ¿quiénes son? Los que están enfermos, los que están leprosos, los que hay que resucitar, los que están endemoniados y hay que echarle fuera demonios. Entonces todavía se siguió buscando entre los marginados, pero siempre israelitas, que fuesen los invitados para las bodas. Fíjese qué interesante, ¿verdad? O sea, lo que estoy tratando de decir que los invitados en gran parte estaban considerados el pueblo de Israel a las bodas del Cordero. Que fueran participantes de la boda del Cordero. Repito, porque ellos se van a casar con el Padre. El Padre va a restaurar ese matrimonio de nuevo que tenía con Israel. Ahora, ya por último, entonces, como se negaron estos también, ya por último, los de los caminos y los de los vallados, que son los gentiles. Entonces ahora sí busca a los gentiles. Y esos gentiles éramos nosotros. Y como base, Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios,
mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Entonces hubo mucho rechazo. Entonces buscó a los gentiles, nosotros. Entonces, naciones gentiles, y esto nos habla también de que como estamos cercanos a la venida del Señor, van a haber algunos que van a ser rescatados quizás en el último segundo de lo que son todavía gentiles, de lo que es el mundo gentil. Y entonces, los últimos que sean, solo déjeme planteárselo así. Imagínense, si son las 5 para las 8, si el Señor viniera a las 8:15 este día, y a las 8:10 se salva el último, y solo tiene 5 minutos en el tiempo cronos. No hay tiempo para bautizarlo, no hay tiempo para ministrarlo y liberarlo, no hay tiempo para discipularlo y adoctrinarlo, no hay tiempo para darle privilegio, no hay tiempo para nada, solo tuvo el tiempo de la salvación. Mi pregunta es, ¿va a ser esposa del Cordero? ¿Y entonces dónde lo colocamos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque también los invitados es una bienaventuranza, pero esos tienen que ser del último tramo. Del último tramo, tienen que ser invitados. Este está igual como aquel que en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz y crucificaron los otros 2 ladrones, el otro, uno le decía, si eres tú el Hijo de Dios, suéltate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro lo reprendió y le dijo, ni tú temes en esas condiciones. Nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero este es justo. Y entonces le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo al Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no en el reino. Y entonces, y el paraíso es un lugar intermedio, no es un lugar definitivo. El paraíso no es todo, hermano. El paraíso no es todo. Y ese igual no fue bautizado en el bautizo de Jesús, no fue adoctrinado, no fue ministrado, no fue liberado, no tuvo privilegio, etc. Pero fue salvo. Ese es el punto. Salvo sí, pero debemos de entender de que a la novia el requisito es y ella se ha preparado. No podemos quitar esa palabra, ella se preparó. Si a nosotros nos han dado más tiempo, entonces, hermano, se nos va a demandar esa preparación. Y se le ha concedido como una recompensa por su preparación, se le concedió vestirse de lino fino, que dice, son acciones justas de los santos. Entonces, eso califica para ser la esposa. Entonces, esto es importante lo que le estoy diciendo, porque entonces estos son gentiles que se les dará la oportunidad en el tiempo final a ser parte de los invitados, pero no de la esposa. Gracias a Dios, ¿verdad? Que usted sí tiene tiempo para prepararse. Gracias a Dios que nos ha concedido ese tiempo y tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora, mire la base bíblica también. Otra base que me llama mucho la atención, basado en esto que estamos hablando, es que va a haber una selección. Hermano, solo imagínense que nosotros para ser salvos fuimos seleccionados. Porque cuánta gente de nuestra misma generación, hermanos, amigos, familiares, estaban quizás en peor condición que nosotros, ¿verdad? En la vida, en la fe, en lo espiritual, en el alma, en el cuerpo. Sin embargo, nos alcanzó a nosotros primero. ¿No se ha puesto a pensar que en medio de millares de personas necesitadas llegó a usted?
Entonces, de alguna manera usted fue seleccionado primero, seleccionado entre los malos, seleccionado entre los necesitados, nos escogió primero. ¿Te acordás que Manuel López, por ejemplo, Manuel López, usted ya sabe, ¿verdad? Que él es mayor que mí de edad y entonces amigo de la infancia, 55 años de conocernos, ¿verdad? Pero el Señor vino primero a mí y quizás a los años te alcanzó a ti, pero Él estaba peor que mí, ¿verdad tú? Porque sí, pues, porque tenía toda clase de vicios, igual que su servidor, gracias a Dios que me los cortó el Señor, pero quien me contagió fue él. Ya no va a venir Manuel al discípulo, hoy que vino le está cayendo, ¿verdad? No, pero volvamos al punto. O sea, lo que estoy diciendo es que el Señor vino a mí primero. Y los dos estábamos necesitados, los dos estábamos en el mundo, los dos teníamos los mismos problemas. Y entonces vino primero a mí. Fíjese cómo es la misericordia. Con el tiempo lo rescató a él y vino también él al Señor. Entonces ahí hay una selección de alguna manera, ¿verdad? Dice la Biblia, a lo vil, lo menospreciado, lo sucio, escogió Dios. La palabra escogió es seleccionó Dios. No por bueno, sino por malo, para ayudarlos, sino porque estábamos necesitados nos escogió. Ok, entonces, pero ahora viene en otra selección. Gloria a Dios, ¿verdad? Usted se siente seguro, pero debe saber que en medio de los que ya estamos salvos, se va a seleccionar. Y esto lo dice la Biblia. Por ejemplo, dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, este pasaje está dentro del contexto de una parábola que está hablando de las bodas. Esta palabra, Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora la pregunta es, ¿llamados a qué? Ayúdeme. Ya no meta la salvación, ya la salvación ya se la expliqué. Ahora, ¿llamados a qué? Ya le dije del contexto de qué es esto. Aló, ayúdeme pues. No, ya le dije que salvación ya lo expliqué. Ya eso ya estamos en eso. ¿Llamados a qué? A ser la esposa. Dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Usted entiende cuando yo digo esto está en el contexto de? ¿Usted entiende eso? Es decir, que anteriormente a este pasaje está la explicación de lo que quiere decir este pasaje, que va unido a esa narración. Y la narración comienza hablando de bodas. Entonces esto dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El contexto es, ahora entiendo que se está hablando del asunto de las bodas. A eso me refiero. Entonces, veamos los grupos que se tienen de dónde se va a escoger. Por ejemplo, está la iglesia donde todos nosotros venimos a ser parte al recibir a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, todos, iglesia. Pero dentro de la iglesia hay un llamado para ser la virgen. Y entonces, el llamado es a la iglesia, miren, no solamente vivan una vida, ¿cómo decirlo? O mejor dicho, no vivan en la iglesia con una idea religiosa, sino que tienen que ir más allá del conglomerado de iglesia. Porque a la iglesia viene un montón de gente que es creyente, que es decir, que ya recibió al Señor. Algunos se congregan cada 15 días, cada mes, otros vienen de vez en cuando, otros vienen a la iglesia y son creyentes. Viene muchas veces el hombre a buscar mujer,
A eso vienen a la iglesia. Otros vienen a las mujeres a buscar maridos también, a eso vienen. Pero ese no es el asunto. De la iglesia hay un llamado más profundo, y es ser virgen. Y los que son vírgenes son los que deciden consagrarse. Ya no solamente tener un círculo de compañerismo, de hermandad, de fraternidad, sino que ahora deciden consagrarse. ¿Me va a entender? Ok, pero hay que mantener la consagración, porque algunos se consagran y la abandonan. ¿Usted no se ha puesto a pensar, o no ha visto usted alguna vez por televisión o alguna película con relación a los judíos que viven en Nueva York? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué algunos judíos salen con unas colitas así? ¿No le dan ganas de hacérsela, hermano? ¿Sí ¿Y sabe por qué son? ¿Ah? Porque eso es un voto de nazareo. Así como Sansón se dejó crecer el cabello. Entonces ellos son judíos ortodoxos que hacen voto de nazarenato, pero lo hacen, ellos pueden hacerlo por 5 años, por 7 años, no de toda la vida. Entonces por eso es que ellos por algún tiempo se lo dejan crecer mientras están en ese voto y después se lo cortan. Se lo cortan dentro de una ceremonia donde cortan los cabellos y los consagran, se lo entregan, pero han vivido. Entonces esa es una consagración que en un momento la rompen. Pero la consagración de la iglesia tiene que evolucionar, donde el Espíritu le pide a uno las cosas que tiene que ir entregando. Entonces ya no es iglesia solamente, ahora pasó a la faceta de ser virgen. Entra en el fluir de la operación donde el Señor lo está haciendo virgen, le está quitando prejuicios de su mente, ideas mal concebidas, cuestiones que trae del mundo, situaciones que le hace pensar, hermano, a veces de manera prejuiciosa. Entonces, no solamente la idea es una persona virgen en su cuerpo, sino que virgen en su manera de pensar también. Entonces, esa es parte de la consagración. La consagración no es cualquier cosa, hermano. Y luego, ya cuando está consagrado, viene otro llamado. Y es para ser novia. Ya, iglesia, virgen, consagrado y ahora novia. Y novia es los que se comprometen y alcanzan la fase de desposorio. Entonces, estos son ya son la esposa en la primera faceta de Cristo, en la faceta Kiddushín. Donde ya se decidieron seguirse guardando, hoy más que nunca, que falta poco para la venida del Señor, porque la siguiente faceta es esposa, llegaron a la meta final. Ahora, le menciono esto porque aquí hay muchas cosas. Ahora, en todas las facetas hay peligro, porque el punto es llegar hasta la última faceta, como usted está viendo, esposa, meta final. Ese es el punto de todos los creyentes. Pero en la iglesia, algunos hermanos en la iglesia pueden apartarse y ya no ser más parte de la iglesia y pretender vivir el evangelio desde sus casas. O tener una Biblia en la casa y decir, bueno, yo fui cristiano, pero decidí ya no ir más por algunas cosas que vi. Esa no es la excusa. Entonces hay peligro en la faceta de iglesia. Note esto. En la faceta de virgen hay peligro también. Recuerda que hubieron 10, 5 se durmieron y 5 se despertaron y entraron y tenían aceite en sus lámparas. A una le llama insensatas y a otra sensatas. Entonces hay peligro también. En la faceta de novia también hay peligro. ¿Cómo se llama ese peligro? Apostasía. Hablando en términos bíblicos. Pero ¿qué significa apostasía también? ¿Aló? ¿Ah?
No, pero hablando siempre dentro de perdón, que tal vez no me di a explicar, de la relación matrimonial. Divorcio. Porque ¿cómo se le llama a una persona de que ya había firmado el acta matrimonial por lo civil y antes de llegar a la boda de la iglesia hubo un problema y deciden disolverlo? ¿Cómo se le llama para deshacerlo? Divorcio, porque ya están casados. Si lo que casa es la ley, no la iglesia bendice. Quiere decir que ya media vez firmaron el papel, están casados. Lo que pasa antes de llegar a la iglesia y la fiesta y todo, hermano, ¿verdad? Es un divorcio, eso es apostasía. Entonces la palabra apostasía es aquí, pero ahí arriba se llama divorcio. Entonces quiere decir que los 4 grupos, los 3 grupos principales, mejor dicho, tienen peligro que tienen que vencer para poder llegar a la última meta. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces no basta solamente ser iglesia, no basta solamente ser virgen, no basta solamente ser novia, hay que llegar a la meta, la esposa, y hay que seguirse preparando para que se les conceda vestirse de lino fino. Amén. Entonces, basado en esto, esta selección entre grupos es importante porque tengo la base. Entonces, existe un grupo de creyentes que no llegarán a la estatura de la meta final. Eso no lo podemos negar. No van a llegar a la meta final. Y la base es esto. Y su esposa se ha preparado. Si no hay preparación, no llega. Esto no es por la fe, hermano, por la fe soy esposa. Por la fe ya me casé. Amén. Gloria a Dios que usa la fe, que la sostiene, pero la preparación es una experiencia particular que cada uno debe de tener. Entonces, este grupo de creyentes que no llegarán a la estatura de la meta final, puede ser que salieron de entre la iglesia, salieron de entre la faceta virgen y llegaron como novia, pero no llegaron a la meta. Pero fíjense que estuvieron en la última meta como novia. Estuvieron en la última meta, en la última faceta. Ahora, ¿por qué había necesidad de explicarle todo esto? Porque queremos abrir el panorama de que a dónde van a parar estos. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es que algunos son descalificados, digamos, para ser la esposa, son descalificados por iniquidad. Otros son descalificados, digamos, por pecado. Eso es lo obvio, ¿verdad? Lo lógico. Pero usted debe saber que hay gente que puede ser descalificada por evadir los principios que Dios ha establecido. Y tal vez no ha pecado, a la semejanza de otros pecados. Tal vez no ha cometido iniquidad a la semejanza de otros. Pero ha menospreciado los principios. Y esto es lo que vamos a explicar ahorita con base bíblica. Porque la preparación implica todo, no solamente guardarnos de no pecar, sino respetar los fundamentos. Porque la Biblia dice, si los fundamentos del justo fueran destruidos, ¿qué será del justo? Y entonces los fundamentos de la vida del creyente que se ha preparado son importantes respetarlos. Y entonces no solamente es descalificado el que comete iniquidad, el que peca descaradamente o por influencia, sino también el que no respeta, no cumple, no le da reverencia a los principios, no los vive. Aunque tenga una vida que puede decir yo no he pecado a la usanza de aquel, pero si no respeta los principios puede ser descalificado. Y aquí viene la explicación basado en la pregunta que hicieron el martes pasado. Por ejemplo,
es que está cómo es que está uno en el ambiente de la boda y no está vestido de boda? ¿Se acuerda la pregunta? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Es bien impresionante, hermano. Entonces, dice la Biblia, sin vestidura de boda. Ahora, ¿quién es ese? ¿Me ayuda usted? Denme ideas. Esta mesa que está aquí, donde están los hermanos, los dos López, el intruso. Para vos es un intruso. ¿Y para el hermano Juan? Diga, hermano Juan, estamos todos aprendiendo. ¿Ah? No me quiere hablar. Bueno, así como dice Manuel, dice, aquí en esta mesa, ustedes, César. ¿El qué? El copero, ok. Aquí el reverendo Oscar. Está difícil, ¿va? Aquí mis hermanos que están aquí enfrente. ¿Para ustedes? Sí, mi hermana. Vaya, está bien. Fue invitado, pero no respetó, ¿verdad? Dice. Ok. ¿Y aquí ustedes? Bueno, Giovanni ya le di el estudio, así que no se vale qué opina. Invitado. Aquí las hermanas. El que no reconoció autoridad. Allá atrás la hermana Lidia, que es tremenda con revelación. O la hermana Rosalía. Se fue a meter. Un intruso, dijo también Manuel. Amén. Y allá atrás, ¿quiénes están allá? Que no los alcanzo a reconocer. La esposa del reverendo Miguel. ¿Ya dijeron? ¿Sí? Es que como tienen tanta unción que casi no les oí para... Bye. Fíjense que es importante esto, porque este pasaje es donde siempre nos saltamos nosotros a la siguiente página. Porque es difícil, no es fácil. No es fácil interpretarlo. Dice así, dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, fíjese que en primer lugar no es novia, y siempre se ha usado este pasaje como que fuese novia. Esa fue la pregunta que hicieron el martes pasado. Hermano, ¿cómo es que entró a la boda? ¿Cómo es que entró a la boda si no tenía vestido de boda? Ok, en primer lugar aquí es la cena. La boda ya se realizó. No es la esposa. Por eso dice comensales y otra versión dice invitado. Dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Ahora, como es una parábola, se presta para mucho. Los tiempos son muy difíciles marcarlos, ¿verdad? No, realmente una parábola no tiene una cronología que podamos decir, seguir y respetar específicamente, sino que una parábola es una fotografía que te la describen así rápido, pero los detalles uno mismo los tiene que ir viendo en la medida que tú estás viendo la fotografía. A uno le enseñan una fotografía y yo no sé qué es lo que usted busca primero cuando mira una fotografía. ¿Alguien me ayuda? Cuando alguien mira una fotografía, ¿qué es lo primero que busca? A ver si los conoces. La cara. ¿Ah?
Como la que le mandé ayer, ¿verdad? Nos mandaron una foto. Nos mandaron una foto de hace 40 años. Y entre ellos estaba Pacheco, hermano. Se parecía al Cuajinais ahí. Perdón, hermano. Qué fotos. Por eso es que las fotos de hace 20 años hay que romperlas, hermano. Qué desastre, vea cómo se mira uno. Pero bueno, salgámonos de ahí. Entonces, claro, no, pero entonces las parábolas también uno no las detecta así nomás, tiene que irlo buscando a través de ir escudriñando. Entonces aquí hay algo bien interesante. Este no era un invitado. Perdón, este era un invitado y no la esposa. En primer lugar. Segundo, es importante notar que aún para ser invitado, eso es lo que está resaltando la parábola, para ser invitado se les pedirá requisitos de estar vestido. Ahora, hay dos palabras que he subrayado. Una la he puesto en verde y dice entró, y la otra en el verso 12 que dice entraste, ¿cómo entraste? Y la otra es verso 11, pero cuando el rey entró. Entonces ambas palabras, entraste y entró, es la misma raíz griega y es ei serchomai. Y esto es bien interesante, porque acabamos de estar con el hermano Giovanni hablando que esta palabra se quiere decir que sirve para hablar de alguien que entra o que sale. Esta palabra, repito, ei serchomai, se refiere para alguien que va a entrar o alguien que va a salir. Por eso es la misma palabra en griego para decir, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Entonces, pregunto, ¿el rey entró o salió? Según lo que estamos viendo, ¿verdad? Y la pregunta que le hizo, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Entró o salió? ¿Estaba adentro o estaba afuera? ¿Ah? Pero si la palabra quiere decir lo mismo. Se usa para decir que estaba adentro o estaba afuera. Ahora, es que lo impresionante que hacia donde vamos es, ¿cómo se puede meter a alguien? A las bodas. ¿Será que puede engañar al Señor? Va, pongamos eso. Bye. Ok, entonces expliquémoslo así. Toda la iglesia va a subir. Ok. Pero de ahí, simultáneamente, es que en cuestión de tiempo es muy difícil decir cuánto tiempo se va a tardar, pero en el tiempo Kairos no es lo mismo que el tiempo Cronos. Lo que pueda hacer el tribunal de Cristo para juzgar a los miriadas de creyentes que van a rendir cuenta, hermano, en nuestra mente podría tardar mucho tiempo, pero en el tiempo de Dios, ya sea si es Kairos de Dios, si es tiempo Kairos, si es tiempo de Dios o es tiempo espiritual o tiempo angelical, que no se comparan los tiempos al tiempo de la tierra. Entonces puede ser de que las cosas sucedan así, a la velocidad del pensamiento, pues, que es más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad del pensamiento puede ser que en la velocidad del pensamiento se juzgaron las miriadas de miriadas, ¿verdad? Entonces simultáneamente casi se dieron las bodas y se dio la cena. ¿Aló? ¿Me di a entender? No creo, ustedes no lo veo como que. ¿Me di a entender? Dígame sí o no. ¿Me di a entender sí o no? Me estoy dando a comprender. ¿Sí me capta lo que estoy diciendo? O sea, quitemos de la mente el tiempo suyo, el tiempo Cronos, y remontémonos a un tiempo donde todo es posible que pase en un orden, pero simultáneamente para nosotros.
¿Me entiende? O sea, el punto 1, 2, 3, 4 puede suceder en orden, 1, 2, 3, 4, pero todo así, sin perderse ni uno. Es que así es. ¿Cómo es que va a subir la cantidad de gente a las nubes? Y que se dé el bimá de Cristo. Y que esté arrebatado en el momento, se dan las bodas, la cena. Dura, fíjese que aquí eran 7 días. En lo tradicional de la boda judía, 7 días. Ese formato lo agarró Juan. Y entonces se pone la idea de 7 días de 7 años. Van a ser 7 años aquí, van a ser 7 días allá. Son otros tiempos. Ahora, lo que quiero decirle con esto, que este era un personaje que creyó que estaba listo para la boda. Él llegó al bimá con la idea de que él va a la boda. Pero entonces, la palabra eiser chomai, que quiere decir entró y el rey entró, también se usa y el rey salió. Entonces el rey salió de donde estaba la cena para ver quiénes más faltaban para entrar a la cena. Y se dio cuenta que aquel, bueno, ¿y vos? O sea que no estaba adentro, sino que estaba en el bimá. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, ¿cómo lo ve usted? El escenario que se puede pintar ahí, según la fotografía que vemos, como es simultáneo, el rey, y tomando en cuenta el significado de Eiser Chomai, que es salió, el rey adentro tenía las bodas, pero todos los invitados iban a entrar ya a toda la celebración. Ponga atención. Entonces, si aplicamos salió, podría ser de que salió a un lobby, a una sala de recepciones, donde están los invitados. Y como él les preparó los trajes a todos los invitados, entonces dijo, bueno, vamos a revisar a los que están vestidos para que pasen a la celebración, porque están hablando de invitados, las bodas están adentro. Entonces, en ese momento, como si se aplica ese Chomai, sale y se da cuenta que hay uno que no tiene, que no cumple el requisito y no está vestido. Entonces llegó como calidad de invitado y se dio cuenta de la majestuosidad de lo que estaba pasando ahí y solo lo alcanzó a ver, pero enmudeció y se va a regresar. Entonces imagínense el sentimiento de alguien que regrese enmudecido y avergonzado de ver la majestuosidad de lo que se perdió. Entonces tenía propósito de que llegara hasta ahí, porque el rey salió y hasta ahí quedó, no entró. Es que él no entró. En otras palabras, quien supervisa es el padre, porque el padre es el que no solamente invierte todo para la fiesta en esa cultura, sino que viste a todos los invitados. O sea que por eso es un honor ser parte de los invitados. Por eso bienaventurados los que fueron invitados. Porque imagínense que lo invitan a usted y usted lo han invitado alguna vez a la boda, alguna boda. ¿Sí lo han invitado? Le compraron ropa, ¿verdad? Los que lo invitaron. ¿Verdad que no? Usted tuvo que ir a comprar, hermano, para venir bien elegante. Pero en las bodas estas que estamos hablando, no, el padre vestía a los invitados, todos iban bien. Y entonces por eso es que él lo reconocía, por eso él salió. La palabra que estamos utilizando de este pasaje, Mateo 22:11, pero cuando el rey entró, es esta palabra. Y mire lo que significa, to go out or come in. Cuidadito.
Si el cipote es inocente, vos ustedes, dijo. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir, ¿el rey entró o el rey salió a ver? Entonces ese no había entrado directamente. Es imposible entrar a la boda, pero en el bimá el padre sí puede salir a ver todavía los que en el bimá están rindiendo cuenta. Y aquel venía, pero no estaba vestido. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahora, si a esto le sumo que le dijo amigo, amigo, y esa es la palabra clave del tema. ¿Por qué fue descalificado? ¿Por qué no es esposa? Y todavía de esposa repito, fue iglesia, quizás llegó a ser virgen, después a ser novia, pero ya no continuó su preparación. Y entonces, pero tenía 3 facetas. Entonces, ¿qué hacemos con él? Ya había ganado 3 facetas. Entonces, en vez de desecharlo del todo, habiendo sido, es salvo, pero habiendo sido iglesia, virgen y novia, pero no llegó a la faceta última, pues mire dónde estuvo, en el bimá ya listo. Y de ahí le dijeron, no. Pero te vamos a dejar que seas invitado. Entonces quiere decir que hay muchas todavía de la iglesia que pueden llegar solo a ser invitados. Pero mire lo que puede ser la razón de ser descalificada, valga la redundancia. Entonces, volvamos al pasaje. Mire cómo le dijo. Verso 12. Amigo, ¿cómo entraste? Dirá usted, hermano, si ya era cuate con el padre. Ya eran amigos con el padre. Pues resulta que esta palabra que se utiliza como amigo es la palabra etairos. Y mire, quiero explicarle porque esta es la clave. La palabra etairos es una palabra en griego que se traduce amigo, pero se usaba para referir a ciertas compañías que no necesariamente eran verdaderos amigos, sino solo acompañantes. Yo no sé, perdón hermanos, ¿cuántos hermanos de México hay acá? Perdóneme por el ejemplo que voy a decir, ¿verdad? Pero usted no me dejará mentir, ¿verdad? Que cuando se va a un restaurante mexicano, los meseros le dicen, amigo, ¿qué va a querer? Y amigos no somos. Claro que ellos lo hacen con amabilidad, ¿verdad? Pero entonces en la cultura griega hay varias palabras para decir amigo. Una de ellas puede ser de la palabra filo, ¿me entiende? Pero esta palabra era un término que identificaba a ciertos personajes que solamente acompañan para un evento, para un momento determinado, ya sea para una jornada, para una caminata, qué sé yo. Por ejemplo, si usted viaja, vaya, hace un viaje largo y le toca ir en un autobús y entonces lleva a la par a una persona y el que lleva a la par le dice, amigo, ¿para dónde va? Ah, yo voy para tal lugar. ¿Y usted, amigo? Pero él no es su amigo, sino que ese es un término nada más para como decir vamos en la misma ruta. Pero hermano, esto era bien tremendo, porque la palabra entonces heteiro era una palabra que se le decía a alguien que no tenía una amistad verdadera, que no había un vínculo de amistad que se había tejido por años, por conocerse en pruebas y todo. Por ejemplo, con aquel tenemos 55 años de conocernos, somos amigos desde la infancia y ahora nos sentimos como hermanos. ¿Me entiende? Años de conocernos. Pero se ha tejido esa amistad con el tiempo. Esos son amigos. Pero no es amigo uno que lo acaba de conocer, pero aquí habían
habían personajes hetairos que se podían contratar para un evento como amigos. ¿Me doy a entender? Ahora, lo tremendo es que esta palabra tiene también un significado femenino. Y la palabra femenina de hetairo es hetairas. Y eso significa, mire, las hetairas eran prostitutas en Grecia, pero eran consideradas de un nivel mayor en comparación a las prostitutas comunes. O sea que eran prostitutas hetairas. Ahora, quiero que usted mire estas cosas que le voy a enseñar de esta palabra, qué es lo que significa. Por ejemplo, las hetairas eran consideradas compañeras para el placer. Estas se diferenciaban de las prostitutas común y se suponía, según la cultura griega, que eran educadas. Fíjese qué tremendo. Las hetairas acompañaban a sus clientes a los lugares públicos y estos competían por conseguir a la hetaira, dice el concepto que define esta palabra, la más bella y famosa, pues su posición era un signo de estatus indiscutible. No era, con todo respeto hermanos, no era solo sexo lo que las hetairas ofrecían a sus clientes. Eran cultas, educadas, eran indiscutiblemente mediadoras de la moda, eran refinadas, sabían tocar instrumentos, hablar de política y filosofía, cantaban, sabían música. O sea, como quien dice, usted se dio cuenta de un problema que se dio aquí con un senador, ¿verdad? Un gobernador que buscó a una dama de compañía. Entonces, en este tiempo, en la cultura que estamos hablando ahorita, este tipo de prostitutas, hermano, por favor no me vaya a malinterpretar, pero no eran las que se encuentran en las calles, sino que eran de un nivel social alto y los hombres que tenían niveles altos las contrataban para que participaran con ellos en reuniones y en eventos, porque estas mujeres podían hablar cualquier tema. Si hablaban de filosofía, hablaba filosofía. Si hablaban de política, sabía política. Si hablaban incluso aspectos divinos, hablaban de aspectos divinos. Si hablaban de la vida, sabían cualquier tema. En otras palabras, eran inteligentes. Pero entonces quiere decir que al que le dijo amigo, era inteligente. Y mucha gente desprecia ciertos principios porque no van de acuerdo con su lógica, principios bíblicos. Porque para ellos es muy difícil razonar, creer, analizar algunas cosas. En su análisis no cabe en ellos que así sea. ¿Cómo explicárselo, hermano? Y espero que nadie se vaya a ofender. No estoy diciendo que los inteligentes en la iglesia sean eso, sino que la inteligencia puede afectar a cierta manera, hermano, los principios de Dios. ¿Verdad? Digamos que un universitario, un profesional menosprecie la autoridad de un pastor solo porque él es académico y tal vez el pastor no. Tal vez el pastor dice, ya voy a terminar, hermano, a las 8 termino. Y tal vez el otro es bien educado para hablar, bien elocuente, bien ético, ¿verdad? Entonces, me he dado a entender, hermanos. Y entonces ese término le dijo, prostituto, ¿cómo entraste aquí? En otras palabras, tú has acompañado a la iglesia en sus facetas nada más. Porque, repito, un hetairo era una compañía. Alguien que se contrataba para que lo acompañara en el viaje y no ir solo. Entonces un hetairo es alguien que solamente acompaña los procesos, pero no los cree. Ese es el asunto.
Yo le dije el martes pasado, creo, no sé cuánto fue que le dije de que me tocó ministrar a un hermano que me dijo, y es líder, y me dijo que él cree que todo es emoción en la iglesia y que él no cree mucho, y es líder, y que batalla con la incredulidad. Incluso nosotros con la pastora Luz estuvimos hablando del peligro que alguien así ore por otro, porque si tiene incredulidad y ora por él, ¿qué le va a transmitir? Incredulidad, y entonces puede ser afectado a los demás con la imposición de manos. Pero él está ahí en todo. Si hay esta actividad, ahí está. Si tiene que cantar, ahí está. Si tiene que predicar, ahí está. Si tiene que, pero no cree, dice. Y cree que todo es emocional. Entonces, está acompañando, pero no está creyendo las facetas. Entonces, puede llegar hasta el Bimá, porque todos vamos a llegar, y pensando que va a entrar a la boda. Entonces el rey salió para ver, y ya que él quizás cerquita, como decía el hermano Giovanni, ya para poner el pie dentro de la dimensión, le dijo, ¿y tú? ¿Cómo viniste hasta acá si no estás vestido? Todavía lo pararon entre el Bimá y la puerta, en el umbral del Bimá y la puerta. Aquí el Bimá y aquí la puerta. Este es el umbral, aquí lo pararon. El rey salió a verlo y ya, él venía ya según el vestido. Ahora, lo tremendo de esto, que esta palabra hetairos aparece solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 11:16, Mateo 20:13, Mateo 22:12, Mateo 26:50. Ahí está, amigo, hetairos. Se puede utilizar porque la palabra femenina es hetairas, y entonces se puede hablar de prostituto o de prostituta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo que queremos ver, hermano, es que todos nosotros somos vulnerables a contaminarnos en el proceso o en el protocolo para la boda, y eso es lo que tenemos que cuidar. En el proceso podemos correr un peligro y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Entonces hay cosas que pueden prostituir el proceso y hacernos solo acompañantes del proceso y no creer en el proceso, ni hacer lo que los pasos del proceso dice que debemos de hacer para completar el protocolo de las bodas. Entonces voy a ir rápido, ¿verdad? Me faltan, se lo prometo dar en 5 minutos. ¿Me da permiso? Ya se me fue el tiempo y ni siquiera entré otra vez a las cosas. Otra cuarta parte. Rápido. Veamos lo que puede hacer a un hetairo. ¿Dónde aparece? Mateo 20:13. ¿Dónde aparece esa palabra otra vez? Amigo, prostituto. Dice Mateo 20:13, pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, que quiere decir hetairo, no te hago ninguna injusticia, no conveniste conmigo en un denario. Ahora, ¿de qué está hablando esto? Este pasaje. Bueno, este pasaje está hablando de una parábola cuando el Señor contrató a obreros para que trabajaran en su viña, ¿verdad? Salió al primer grupo a contratarlos y les prometió pagarles un denario. Salió luego a otra hora y le prometió, veamos cuánto dice que también le prometió otro denario. Al tercero solo le dijo que les iba a pagar bien. Y al último, de la última hora, no le dijo cuánto le iba a pagar. Pero resulta que cuando llegó la hora de pago, vio que le pagó al que lo acababan de contratar y vio que le dio un denario. Entonces aquel dijo, wow, a mí me van a dar más. Porque a mí me contrataron en la primera hora y resulta que les pagó lo mismo a todos. Y entonces fue y les reclamó. Le estaba pidiendo que le diera más dinero. Y entonces el dueño, el que lo había contratado, le dijo, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. Le dijo, hetairo. Le dijo, prostituto.
yo no estoy cometiendo injusticia contigo. Entonces, la prostitución aquí de significa aquellos que hacen la obra de Dios como que fuese una empresa comercial. Qué tremendo esto, ¿verdad? Aquellos que hacen la obra, manejan la obra como que fuera una empresa. Entonces el evangelio para ellos es un negocio. Todo se mueve como que fuera una empresa. Y quieren paga. Exigen paga. Entonces, algo que puede prostituir a alguien es estar en el evangelio solo por sacar provecho financiero. ¿Verdad? ¿Me di a entender, hermano? Ok, veamos el otro, voy rápido. Aquí creo que debí haberle cambiado el título porque es el mismo, pero ya le voy a explicar. Por ejemplo, dice, Jesús dijo, amigo, que quiere decir Etairo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron o lo aprendieron. Ok, ¿qué significa esta otra faceta? Bueno, aquellos que ven lo espiritual como una gran oportunidad secular. Aquellos manejaban el evangelio como una empresa. Ahora estos miran lo espiritual como una gran oportunidad secular. Y fíjese que aquí eso, una de las cosas que el etairo tiene es que traiciona. Cuando mira que no le conviene aquello, traiciona y se va en pos de otro que le ofrece mejor. Paga. Por ejemplo, Judas se fue por las 30 monedas. Entonces, como esto es bien interesante porque puede tener un don. Óigame esto, hermano, puede tener un don. Pero tal vez el don lo descubrió en una iglesia específica. Ahí se lo reconocieron o ahí se lo van a reconocer, ahí es donde Dios lo ha ungido. Pero con ese don lo que pasa es que quiere que lo reconozcan ya. Y si no me reconocen aquí ya, yo me voy para otra iglesia donde me están diciendo que me van a dar el privilegio. Ya. Entonces, esto es figura de alguien que traiciona porque le están ofreciendo mayor paga. Y usted no me dejará mentir, hermano. Aquí hay hermanos que se han encontrado con algunos hermanos que se han ido de la iglesia. Y sabe lo primero que le preguntan, ¿y ya estás predicando? No te han puesto a predicar todavía ahí, hermano. Y entonces, gracias a Dios que los hermanos no se han ido. Pero hay otros que sí se han ido porque les han dicho, si vos te venís para acá, vos predicás todos los domingos a partir de hoy. Ese es un etairo. A ese le prostituyeron el don, le compraron el don. Entonces traicionó donde lo están formando porque fue en pos de las monedas que le están dando. Ese es un etairo. Y por eso Jesús le dijo, cuando llegaron donde él estaba reunido orando, y entonces él le dijo, amigo, le dijo a Judas, pero le está diciendo prostituto. Haz lo que viniste a hacer. Y fue a entregarlo. Otro, etairo por ser insensibles. Mateo 11:16. ¿Con quién compararé a esta raza? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritando a sus amigos, etairos. Les dice, les cantamos y no danzaron. Entonamos endecha y no se lamentaron. Ok, ¿qué significa esto? De gente que es insensible. Porque aquí se está poniendo como base, bueno, había danza y no danzaron. Había momentos de llorar y no lloran. ¿Cuándo es el momento de llorar? Muchas veces para nosotros, cuando estamos pasando por una prueba. Pero la Biblia también dice que nosotros tenemos que llorar con los que lloran. Y reír con los, o gozarnos con los que se gozan. Pero hay gente que le molesta el gozo de otro. Lo mira que está gozando. Y entonces dice, ya trata de difamarlo, ya trata de atacarlo porque ya vio que el otro se está gozando. Le cae mal el gozo de otro. ¿A alguno de ustedes, alguien le cae mal su gozo?
Por ejemplo, si lo miran al hermano Juan danzando, y dirá, aquí no, ¿verdad? Pero podrían decir, ay, ese hermano me cae mal como danza. Aguantan que está gozoso. Y se acerca al otro y le voy a contar algo de él. Ese gozo es ficticio, ese gozo es apariencia. Si ustedes lo conocieran. No solo estoy pensando en voz alta, no estoy diciendo que el hermano. Entonces hay gente que le cae mal el gozo de otro y no se goza con usted. Pero hay gente también que mira sufriendo a otros y no sufre por los otros. Quizás hasta se regocija, qué bueno que le está pasando esto. Bien, decía yo. Mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta es la tercera vez. Entonces, la prostitución es esta. La contaminación de un prostituto se refleja cuando alguien se vuelve insensible y no se goza con los que se gozan ni lloran con los que lloran y solo acompaña por ser hetero. Ahí está en la Biblia. Entonces, debemos tener la capacidad de sentir el dolor y la alegría de los hermanos en Cristo. Y esto es importante, porque si no se tienen sentimientos, ¿cómo podrá amar y extrañar a Cristo? El hetairo no ama de verdad, solo acompaña. Aquí me faltó si no se tiene sentimientos. Permítame, lo vamos a corregir. Porque ya sé que usted me estaba ahí ya corrigiendo. Ay, la hermana, ya ven que ni ha puesto bien la oración. No. Entonces, porque si nosotros no somos sensibles, hermanos, si nosotros no tenemos sentimientos. Por ejemplo, hoy lo que pasó con los jóvenes, claro que nos ha dolido. A veces nosotros queremos aparentar, ¿verdad? No, usted no, pero hay gente que quiere aparentar la fe, la fortaleza. Y tal vez hay alguien que viene y le dice, mire, fíjese que me acaban de avisar que mi papá se murió. En la presencia de Dios está, no se preocupe. Gracias a Dios ya se fue, ya está en paz, gloria a Dios. No, hombre, si está hecho pedazo la persona. Hay gente que se volvió profesional para ministrar, ya no es sensible. Ni Jesús, hermano, Jesús lloró cuando le vinieron a decir de que Lázaro estaba muerto. ¿Verdad? Entonces hay gente que ya no se goza con los que se gozan, ni sufre con los que sufren, ya no llora con los que lloran. Ese es un hetairo, es solo acompañante, está ahí acompañante. Y por último, Mateo 22:12, el que estábamos poniendo como base. Y le dijo, amigo hetairo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces, note usted, ni para las bodas ni para los invitados a la cena se les exonera el no vestirse con la vestidura. Entonces, como es un hetairo, es una persona inteligente, es una persona educada, tiene todas las conversaciones, cree en todo, pero no cree en algunos principios. Entonces, que no tenía vestidura para la boda, lo que enseña es que en las bodas del Cordero y en la cena habrá gente, mejor dicho, sí, en las bodas de la cena, mejor dicho, habrá gente que nunca quisieron nada con los 5 ministerios. No creyeron en la cobertura, no se dejaron vestir. Imagínense, llevan su propia vestidura. No creen no creen en la cobertura. Y no son pecadores, son inteligentes y por eso no creen. Pero ¿cómo es posible? Ni a las bodas se puede ir sin vestidura, ni a los invitados se puede ir. Entonces, tanto los invitados, está la muestra ahí.
que se quedó y no fue esposa porque no creyó en la vestidura, y aún como invitado llevaba otro traje. Entonces, aquí comienzo, y no hay tales que pase del 6 en adelante. Amén y amén. Preguntas. Tengo 5 minutos para contestar. Si hay alguna pregunta, ¿quién tiene preguntas? Levante la mano para que el hermano Giovanni les haga llegar el micrófono. Dios le bendiga. Me gustó lo que se explicó y lo entendí bien, pero en otras prédicas usted nos ha enseñado que los ministros son llamados amigos. ¿También aplica a algunos ministros? No. ¿Ninguno? Bueno, aclaremos, no todas las palabras amigos es la misma raíz, sino específicamente estas 4 que acabo de mencionar. Por eso puse 4 bases bíblicas donde solamente aparece esa palabra amigos. Nosotros no vemos la diferencia en nuestro lenguaje en español, es amigos, amigos, pero en el griego sí hay diferente raíz, y la que estoy hablando es de esta, etairo, que solo aparece 4 veces y en el Evangelio de Mateo, no aparece en ninguna otra parte, y esa es un prostituto. Y tener razón, porque sí pueden haber ministros que se prostituyen, eso no lo podemos negar. Amén. Hermano apóstol, ahondando en eso, podría decirse entonces de que ahí la traducción teológicamente fue la que falló en explicar eso, porque si uno va al Strong, no dice nada de lo que nos acaba de enseñar usted, porque eso ya es investigación de lo que es etairo en realidad, pero en el Strong dice sí, amigo. Sí, ¿sí? es verdad, Sí. es verdad. Y yo también, cuando la primera vez que oí eso, yo fui al Strong y entonces dije, pero aquí no dice eso. Aquí dice amigo, compañero, uno que está a su lado, etcétera. Pero realmente cuando uno busca los originales, de dónde viene la idea de Tairos, no buscar el significado a simple vista, amigo y ya, sino esta cultura, ¿por qué definía diferentes clases de amigos y usaba diferentes raíces? Entonces ahora hay que buscar, cuando ya se ubica la palabra, hay que buscar la parte opuesta, es decir, porque la palabra tiene, como tiene, la misma palabra tiene significado positivo y significado negativo. La misma palabra tiene, la Biblia tiene palabras que son masculinas y palabras que son femeninas. Entonces, ya por ejemplo, hay gente que piensa que la palabra etairo habla de ciertos soldados romanos, pero ese es otro significado que no tiene nada que ver con esta raíz. La palabra se parece, pero no es la misma raíz. Pero entonces ya cuando uno busca en los originales, ¿verdad?, del lenguaje que se está usando en el Nuevo Testamento, es donde encuentra uno esos significados y donde sale quién era una etaira, ¿verdad?, a qué se dedicaba, a quiénes la consideraban así. No era cualquiera, ¿me entiendes? No, era una forma de prostituta, como quien dice, solo para los ricos. Era una prostituta solo para los ricos, no cualquiera. Amén. Hermano apóstol, ¿qué pasaría con los ministros legítimos, los ministros que se prostituyen? Por ejemplo, con Sin decir Babilonia, pues. Oh, yo pensé que iba a decir un nombre. No, con Babilonia, que se prostituyan con el mundo, o con Babilonia. ¿Qué pasa con esos ministros? Sí, acordémonos pues que incluso hemos hablado de que van a haber clases de ministros que van a regresar a la tierra. Unos para proteger a los que se quedaron a la tribulación, ministros que van a ser transformados en gibores para ser enviados a proteger a los que se quedan. Pero van a haber otros ministros que son regresados porque los descalificaron en el Bimá. Diferente, ¿verdad? Y puede ser
que la razón es como dice, se prostituyeron. En el protocolo, en los 14 pasos. Es que no podemos salirnos de los 14 pasos. De ahí vamos a ver lo que hay que completar para poder llegar a las bodas del Cordero. Sí, mi hermano. Entonces ellos, solo una cosa más, solo entonces ellos van a pasar la gran tribulación, y después de la gran tribulación, ¿qué va a hacer de ellos? Pues, o sea, ellos tienen que pasar la gran tribulación. Ahora, recordemos de que viene un milenio, pero en el milenio las posiciones van a ser definidas de acuerdo a los galardones que se entregaron. Entonces, el principio bíblico dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo se añadió también a eso. Todos compadeceremos. Pablo se puso en esa cuenta. Y entonces, y ahí recibiremos, dice, la paga o la recompensa según las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Si eran buenas o eran malas. Si eres bueno, pues te dan recompensa a niveles de gloria. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, y aún una estrella de otra es diferente en gloria. Ahora, ¿para qué esa recompensa? Recordémonos de que viene otra parábola donde se van a entregar ciudades para gobernar. Entonces las recompensas, los niveles de gloria son niveles de autoridad. Y entonces puede ser de que en ese principio también, de acuerdo a qué se recibe, si aquel no recibe nada y se aleja avergonzado, un ministro que se aleja avergonzado y que tuvo la oportunidad para estar dentro de los que heredan el reino, puede ser descalificado y quedar solo al nivel de los que entraron al reino. O puede ser descalificado para entrar en el nivel de los que miran el reino. Entonces ya después del milenio, si fue descalificado porque se prostituyó, ya le cambió la situación. Entonces ahora, habiendo sido heraldo, vino a ser descalificado. Y eso significa que ahora ya en el nivel del milenio va a estar como los demás. Algunos solo viendo, otros entraron, pero la meta de todos, tanto del ministro como del cuerpo, es heredar. Son 3 niveles, 3 círculos concéntricos. El del centro, como un centro al blanco. El centro principal heredaron, el otro círculo entraron, el otro círculo solo mira, de lejos miran el reino. Los otros entraron pero no lo han heredado. ¿Me voy a entender? Entonces a eso vamos. De ahí se depende en qué posición se queda. Amén. Apóstol, un etairos también podría ser como un ministro de alabanza que él avanzó bastante y ya al último se prostituye o prostituye su don. Todo, vendiendo. sí. Puede ser un predicador, puede ser un ministro de alabanza, pues todo, que prostituyó lo que tenía. Eso puede ser. Es una palabra muy, muy fuerte, que puede llegar a todos los niveles. ¿Cómo recomienda usted cuidarse para no ser un etairo? Pues yo creo que hay muchas formas de explicarlo, ¿verdad? Resumirlo, por ejemplo, si estamos como iglesia, hay que pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es de ser virgen, consagrarse. Ya cuando ser virgen hay que pasar al siguiente nivel, que es ser novia, es tener compromiso ya con el Señor y luego anhelar ser parte de la esposa. Entonces yo creo que el que alcanza a llegar a la faceta de novia, que es ya el compromiso, ya media vez llegó ahí, viva como que está casado con el Señor. O sea, ya es esposa, es novia, pero en desposorio. Ya es esposa en esa faceta, que viva como que es esposa. ¿Me entiende? Y claro, cuando terminemos estas 14 etapas, usted va a ver todo el proceso para vivir y llegar a la meta. Amén. Así que no se pierdan el próximo discipulado que vamos a anunciarles cuándo. Amén. No sé si pueda aplicar acerca de lo que decía Miguel, de que si todos los ministros son etairos, dice Juan. ¿Cómo? ¿Que todos los ministros? No, yo o renuncio. Sea, no. De que si esa palabra aplica para todos los que se dicen amigos, como amigos del novio.
y miro aquí un pasaje que dice en Juan 3:29 y dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Pero la palabra ahí, amigo, es filos. Eso es lo que le decía yo al principio. Le decía yo que habían varias palabras. Las más conocidas, una era filo, de fileo, amigo, o hetairo. Esas se las mencioné yo al principio. Pero no, ese no es hetairo, ese es filo, ¿verdad? Pero eso es lo que les dije también, que ellos están a la puerta, oyendo cuando ya la esposa entró con el novio. Y dice que el amigo se goza cuando oye la voz del novio, porque lo que el novio dice ahí adentro es, ya tengo la sábana de prueba de su virginidad. Y los amigos, aleluya, estaba virgen. Eso es lo que significa. Tremendo, ¿eh? Lo expliqué y ahí está la base. Amén. Bueno, oramos mejor para irnos en el nombre de Jesús, pero vamos a pedir que los hermanos, y salimos de la transmisión también. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, ayúdanos a todos a que tu palabra se haga. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon. Hoy me encuentro en Corros. Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este medio. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro correo o ingresa a nuestra página web. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon.